Bienvenidos a esta lección de Microsoft Access. Mi nombre es Víctor Hugo Cárdenas y esta vez hablaremos de consultas. Ahora, antes de llegar al punto central del manejo de consultas, vamos a realizar algunos pasos adicionales. Lo primero será crear la base de datos, que esta vez llamaremos compras, y luego presionamos el botón de crear. De forma predeterminada, Access al iniciar nos crea una tabla que de momento vamos a cerrar. Para nuestro ejercicio, esta vez tomaremos datos de una hoja de cálculo de Excel, para lo cual vamos a hacer clic en el cintillo de datos y vamos a presionar el botón de Excel. Tenemos dos posibilidades para agregar datos externos a Access. Una posibilidad es importando los datos y otra es vinculándolos. En nuestro caso elegiremos importándolos. Vamos a presionar el botón de examinar y elegiremos la ubicación del archivo de Excel que queremos. Listo, presionamos aceptar y como Excel se compone de varias hojas de cálculo, pues lo primero que nos solicita es que le indiquemos cuál de todas las hojas de cálculo que tiene es la que necesitamos importar. Para nuestro ejercicio importaremos las tres hojas, pero esto se tiene que hacer hoja por hoja. Así que, de momento, el ejemplo será con la hoja proveedor. Listo, presionamos siguiente y ahora nos solicita le indiquemos si la primera fila es fila de títulos, cosa que es cierta, por lo que dejamos puesta la casilla de verificación. Y ahora nos pregunta el tipo de dato que va a tener cada columna de información. De ser correcto, solo hacemos clic en siguiente, pero en esta ocasión el número de identificación tributaria del proveedor puede ser también con letras, por lo que necesitamos decirle que sea texto. Listo, avanzamos al siguiente paso. Luego nos solicita le indiquemos cómo vamos a manejar la llave primaria. En este caso, de los tres pasos le diremos que vamos a elegir nosotros la clave principal y en este caso será NIT. Listo. Lo último que queda entonces es darle un nombre a la tabla que estamos importando. Presionamos finalizar y listo. De la misma manera realizamos el procedimiento para traernos otras dos tablas más, que en este caso es compras y proveedor. Vamos a aprovechar para ir al cintillo de herramientas de base de datos. Vamos a presionar el botón de relaciones y vamos a agregar nuestras tres tablas y listo, las vamos a relacionar entre sí. NIT del proveedor contra NIT del proveedor. Y código de descripción con código de descripción. Están relacionadas las tablas, cerramos, guardamos y listo. Ahora podemos ir al cintillo de crear y hablar de consultas. Para crear nuestra primera consulta haremos clic en el botón de diseño de consulta. Al momento de crear una consulta nos solicita le indiquemos de dónde tomaremos los datos, porque la consulta no tiene datos propios, sino toma los datos de una tabla y me permite manipularlos, me permite ordenarlos, me permite realizarle cálculos. Para nuestro ejemplo, vamos a elegir la tabla proveedor. En principio, una consulta es una consulta de selección, porque nosotros seleccionamos qué campos de la tabla queremos mostrar. En este caso vamos a llevar NIT del proveedor y proveedor. Las consultas se ejecutan, por lo que vamos siempre en el cintillo de diseño, que es donde nos colocó al momento de crear la consulta, presionamos el botón de ejecutar. Y listo. En este caso estamos viendo nuestros proveedores. Ahora, la primera gran ciencia de la consulta es la posibilidad de filtrar los datos.
para lo cual haré clic en el botón de diseño de la consulta para regresar al diseño, y dentro de las columnas que me permiten formar la consulta hay una fila que dice criterios. En esa fila de criterio podemos colocar la condición para no ver todos los datos que me provee la tabla. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo necesito ver a un solo cliente? Pues no tengo nada más que en la columna de proveedor, porque voy a colocar su nombre, en la casilla de criterio, decir igual a y escribir el nombre exacto del proveedor que necesito. Listo, vamos a ejecutarlo. Y ahora cuento con dos proveedores con el mismo nombre, pero ojo, no son lo mismo ya que tienen diferente número de NIT. Vamos a cambiarnos al diseño. Ahora, ¿qué pasa si no tengo el valor exacto que necesito? Bueno, pues entonces puedo valerme de caracteres comodín utilizando la instrucción como. Vamos a decir, por ejemplo, como T asterisco, encerrado entre comillas. La instrucción como me permite utilizar los caracteres comodín asterisco, que sustituye un grupo de letras, e interrogación, que sustituye solo una letra. En este caso le estoy diciendo que sea como T y el grupo de letras que sigue después de T no lo conozco, por lo cual lo sustituyo por un asterisco. Si ejecutamos ahora, tendré todos los proveedores que empiezan con la letra T. Ahora, ¿cómo podríamos modificar el criterio si lo que queremos es todos los proveedores que su nombre termina en S? Bueno, entonces nos movemos nuevamente al diseño, pero esta vez, en vez de colocar como entre comillas T asterisco, pondremos entre comillas asterisco S. Ejecutamos y listo. Ahora todos los nombres de los proveedores deben de ser terminados en letra S. Pero yo les mencionaba que los caracteres comodín que se pueden usar son el asterisco y la interrogación. Entonces, si por ejemplo modificamos y colocamos interrogación a asterisco S, estamos indicándole que la primera letra no es importante o no sabemos cuál es, la segunda letra debe de ser una A, el resto de letras no las conocemos, por lo que ponemos un asterisco, pero sí necesitamos que la última letra sea S. En este caso entonces obtendremos todos los nombres de proveedor que la segunda letra sea A y terminen con letra S. Y en este caso hay 3. Vamos nuevamente al diseño. También podemos hacer que el usuario ingrese el criterio que necesita para filtrar los datos. Esto se hace colocando el símbolo de igual y encerrando entre corchetes ingrese nombre. Debemos de tener en cuenta que todo lo que se encierra entre corchetes en una consulta corresponde a un campo de la tabla de la que estamos extrayendo datos. Pero como en la tabla proveedor no tenemos un campo que se llame ingrese nombre, entonces Access pide el dato al usuario. En realidad corresponde a valernos de un error para que el usuario ingrese la información del criterio por el cual quiere ver los datos. Veamos entonces, presionamos ejecutar y ahora por ejemplo voy a colocar el nombre del proveedor, presiono aceptar y me devuelve la información. Vamos a cambiarnos a la vista diseño, pero como en realidad no sabemos cómo ingresará el dato del usuario, entonces podemos valernos de la instrucción como, entre comillas, colocar un asterisco
concatenar con un ampersand y luego al final otra vez, entre comillas, concatenar con un asterisco. Esto permite que aunque el usuario no conozca exactamente el nombre, pues los caracteres comodín le ayuden un poco para resolver su criterio. Vamos a presionar ejecutar y por ejemplo podría poner campero. Y listo, ahí está el proveedor que tiene dentro de su texto campero. Bueno, en esta consulta hemos utilizado la instrucción como para filtrar. Vamos a guardar la consulta y vamos a llamarla query proveedor. Fabriquemos otra consulta, pero esta vez siempre vamos a crear diseño de consulta, pero esta vez vamos a tomar la tabla compras y de la tabla compras vamos a llevar NID del proveedor, fecha, valor y ejecutamos. Tenemos en este caso 11.160 filas. También podemos aplicar filtros trabajando con números. Para eso entonces me voy a ubicar en la columna de valor, en la fila de criterio, y si digamos que nosotros necesitamos ver todas las compras mayores a 10.000, listo, solo tenemos que colocar el símbolo de mayor y el número. Presionamos ejecutar y ahí tenemos que solo existen dos compras hechas en el 2009 arriba de 10.000. Nos cambiamos al diseño. Con los números es común utilizar otra instrucción especial de Access, que es la instrucción entre 5.000 y 10.000, por ejemplo. La instrucción entre, o en inglés between, nos permite manejar rangos. Presionamos ejecutar y ahí tenemos entonces las compras hechas dentro del rango de 5.000 a 10.000. Vamos al diseño. Debemos de tener en cuenta que con los números podemos utilizar los símbolos de mayor, de menor, de mayor o igual, de menor o igual, o de diferente. Ahora, es importante mencionar que dentro de la consulta también podemos efectuar cálculos fabricados por nosotros o utilizando las funciones que ya tiene Access. Por ejemplo, vamos a utilizar la función mes, dos puntos, aquí no se pone igual sino dos puntos, y vamos a usar la función mes, que así se llama, para extraer el mes de la fecha. ¿Qué fecha? Es un campo de la tabla. Igualmente vamos a decir año y vamos a extraer el año de la fecha. Listo, ejecutamos. Y ahora vemos cómo en la fecha le extraemos el mes y le extraemos el año. Entonces ahora es más amigable porque si queremos ver solo las ventas del año 2009, en el mismo campo calculado que hemos hecho en el criterio podemos pedirle que solo queremos ver 2009. Listo, ejecutamos. Y ahora tenemos solo las compras hechas en el 2009. Vamos a guardar esta consulta como compras 2009. Y vamos a cerrar. Ahora, por principios de normalización y de redundancia de datos, de evitar la redundancia de datos, la información se divide dentro de tablas. Pero si nosotros queremos ahora unir la información repartida en nuestras tablas,
pues necesitamos usar una consulta. Nuevamente iré al sentido de crear, a diseño de consulta, pero esta vez vamos a agregar la tabla proveedor, la tabla compras y la tabla descripción. De la tabla proveedor tomaré el nombre del proveedor. De la tabla compras llevaré la fecha, el número de factura, el valor. Y de la tabla descripción llevaré la descripción. Si presionamos el botón de ejecutar ahora, pues listo. Ahora tenemos el proveedor, en qué fecha le compramos, el número de factura, el valor y la descripción de lo que le compramos. Me intercambio al diseño, porque ¿qué sucede si yo quiero ver solo las compras del 2009? Bueno, podría volver a hacer la fórmula año de fecha y voy a volver a colocar en el criterio 2009, pero puedo, aunque hice el cálculo, no mostrar la columna en la consulta y ejecutarlo. Listo, solo tengo fechas del 2009. ¿Qué pasa si busco una descripción en especial? Por ejemplo, comida. Ejecutamos y ahora tenemos solo descripción comida. Vamos al diseño. ¿Qué pasa si necesito en especial buscar solo un proveedor? Bueno, voy a la columna de proveedor y en el criterio voy a buscar a industria de hamburguesas y ejecuto. En el 2009 se efectuaron 51 compras a industria de hamburguesas. Vamos al diseño. La consulta entonces me permite unir la información que se encuentra en varias tablas. Insisto en que la idea de dividir la información en varias tablas es para evitar la redundancia de datos. Vamos a guardar entonces esta consulta y lo llamaremos Query McDonald's. Solo hay una cosa más que decir con respecto a las consultas. Para eso vamos nuevamente al sentido de crear, a diseño de consulta, y esta vez agregaremos la tabla proveedor y la tabla compras. Tengamos presente que al momento de traer las dos tablas a nuestra consulta, inmediatamente se agrega la relación entre ellas. Esto es porque en la ventana de relaciones están previamente conectadas estas tablas, pero podrían no estarlo en la consulta, detalle que podría producir datos no deseados. Vamos a agregar el NID del proveedor, el nombre del proveedor, la fecha de la factura, el número de factura y el valor. Vamos entonces al sentido de diseño, ejecutamos y habíamos mencionado con anterioridad que tenemos 11.160 datos. Bueno, cambiémonos al diseño. Si nosotros quitamos la relación entre las tablas, las dos tablas no encuentran entonces su campo en común por el cual comunicarse. Esto hará que la tabla proveedor intente conectarse con cada dato de la tabla compras. Para comprobarlo vamos a presionar ejecutar y vamos a ver que ahora en vez de tener 1160 datos, ahora contamos con 167.040 datos. Esto es porque cada proveedor se operó contra cada compra. A esto se le suele decir que es un producto cartesiano. Vamos a cambiarnos al diseño. Este producto cartesiano no siempre
a menos que nosotros lo necesitemos, es funcional. Por lo que es vital que al momento de realizar una consulta de 2 o más tablas, estas tablas se comuniquen entre sí a través de un campo en común. Notemos cómo ahora la línea de unión entre tablas pues cambió con respecto a cómo estaba anteriormente, pero la relación 1 muchos que él coloca dentro de la consulta no es relevante. Lo más relevante es que exista ese campo en común para que ahora que presionemos ejecutar pues regresen los 1160 datos que contábamos. Vamos al diseño. Ahora, el otro elemento importante es tener en cuenta que la consulta solo coloca datos donde ambas tablas sean compatibles. Esto quiere decir que si yo tengo proveedores a los que no les he realizado una compra, no me los mostrará. Y si tengo compras que no tienen un proveedor asociado, tampoco me los mostrará. Él solo muestra proveedor y compra que tengan una coincidencia. ¿Qué pasa si yo necesito ver, por ejemplo, a esos proveedores a los que no les he comprado y que tengo en mi catálogo de proveedor? Para eso vamos a hacer doble clic sobre la unión de las dos tablas y para eso contamos con estas tres opciones. De forma predeterminada siempre está en la opción 1, que en este caso dice incluir solo las filas donde los campos de combinación de ambas tablas sean iguales. La opción 2 dice incluir todos los registros de proveedor y solo aquellos registros de compra donde los campos de combinación sean iguales. Para mi ejemplo, esta es la opción que necesito. Quiero ver todos los proveedores. Presionamos aceptar. Noten cómo la flecha ha cambiado. Ejecutamos y ahora tengo 1162 filas. Esto es porque ahora tengo dos proveedores más a quienes no les había realizado ninguna compra y por eso no aparecían. Que en este caso es Miscelánea San José e Importaciones Cárdenas. ¿Cómo sé que no les he comprado? Bueno, porque aparecen vacías las columnas de fecha, número de factura y valor. Vamos a cambiarnos al diseño. Finalmente vamos a aplicar un filtro sobre fecha para que nos muestre solo los datos de los proveedores a quienes no les hemos comprado. Entonces vamos a decir que si fecha es nulo. Ejecutamos y entonces solo nos va a mostrar los clientes donde fecha es nulo. Vamos a guardar esta consulta y la llamaremos proveedores sin compra. En esta lección hemos hablado de consultas.